caso seré su anfitrión y nuestro podcast se llama Pollos, Pollitos y Polleros, en el cual hablaremos sobre todo las aves en general y el uso que le damos en la gastronomía. ¿Alguna vez te has preguntado cómo las aves han influenciado en la gastronomía a lo largo de la historia? Pues quédate con nosotros porque te comentaremos cada cosa a detalle. Para empezar a tomar vuelo sobre el tema, tenemos como primer punto las generalidades de las aves, a cargo de nuestra querida compañera Yolanda Tumbarco. Muy buenas tardes, bienvenidos a Pollos, Pollitos y Polleros. Para comenzar, tenemos que reconocer qué es un ave. Las aves son los animales vertebrados de sangre caliente y cubiertos de plumas que se mantienen sobre sus extremidades posteriores. Sus extremidades anteriores, a diferencia de los mamíferos, evolucionaron como alas, las cuales las aves utilizan para volar, nadar o desfilar. Igualmente, una de las principales características de estos seres alados es su reproducción ovípara, traducida literalmente como el que pone huevos. En el Paleolítico, los antepasados de las aves que conocemos actualmente fueron reptiles alados, los cuales fueron una de las únicas especies en sobrevivir a la extinción masiva. Los primeros pájaros diferentes a sus antecesores aparecieron en el Cretácico. Sin embargo, varias especies retrasaron su aparición hasta hace casi 67 millones de años. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Este acertijo ha sido debatido durante muchos años, y a pesar de que el creacionismo menciona que el ser todopoderoso creó los animales antes que los órganos sexuales, se sabe que los huevos son casi 1.000 millones de años más antiguos que las gallinas. De hecho, arqueólogos han propuesto que el ganso europeo fue la primera ave domesticada hace aproximadamente 8.000 años antes de Cristo. Aunque aún no se sabe con exactitud dónde y cuándo el humano domesticó por primera vez a estos seres, hay estudios que plantean que sucedió en el sur de Asia hace alrededor de 5.000 años antes de Cristo, debido a los cultivos de arroz seco que atraía aves de jungla y comenzaron a vincularse con los humanos. Años después, las gallinas serían exportadas a Europa y África, donde a pesar del contacto logrado, no se consumirían como alimento hasta hace varios siglos después. Investigadores afirman que las razas actuales de gallinas provienen de 4 especies diferentes que se encontraron en la antigüedad: el Gallus gallus o banquiva, Gallus lafayetti, Gallus somali o Gallus varius. La expansión y la colonización mediterránea desde hace 900 años antes de la venida del Mesías expandió la crianza de las gallinas. En la Edad Media se generalizó la avicultura por toda Europa y en la era de la colonización de Cristóbal Colón en su segundo viaje las llevó en sus embarcaciones y Hernán Cortés las introdujo al continente. Según su carta al emperador Carlos I, relata que se había logrado obtener un número de 1.500 gallinas en el Nuevo Mundo. La expansión continuó por todo el continente gracias a Pizarro y el resto es historia. Excelente. Ahora, para continuar respecto a cómo es que las aves influyen tanto en este proceso de alimentarnos, tenemos que entender que toda proteína necesita ser desnaturalizada y para eso debe pasar por procesos de cambio de temperatura. Para explicarles qué es el calor y la temperatura, tenemos a nuestra compañera Emily Larco. Muy buenas tardes. Comencemos con una pregunta fundamental. ¿Qué es el calor? El calor es una forma de energía que impulsa el movimiento molecular y es esencial para cocinar nuestros platillos. Imaginemos el proceso de cocinar una deliciosa sopa. El calor se transfiere de la estufa al fondo de la olla, calentando gradualmente el caldo y cocinando los ingredientes. Sin el calor, nuestros alimentos simplemente no se cocinarían. Pero, ¿cómo se transfiere realmente este calor a nuestros alimentos? A través de la conducción, la convección y la radiación. El calor viaja desde la fuente de calor hasta nuestros ingredientes, transformando la materia y creando los sabores que tanto amamos. Por ejemplo, al asar carne en una parrilla, experimentamos la conducción desde la superficie caliente, la convección del aire caliente circundante y la radiación del fuego mismo. Ahora, hablemos de las técnicas de cocción. Desde asar y hornear hasta escalfar y freír, cada método utiliza el calor de una manera única para crear texturas y sabores irresistibles. Pero no podemos hablar de cocina sin mencionar las proteínas, los bloques de construcción de la vida misma. Estas macromoléculas realizan una amplia gama de funciones en nuestro cuerpo, desde la estructura celular hasta la regulación hormonal. Sin embargo, su verdadero poder radica en su capacidad para plegarse en estructuras tridimensionales complejas, determinando su función biológica. Y sí, incluso las proteínas pueden quemarse si las sometemos a un calor excesivo. Cuando las proteínas se someten a temperaturas elevadas, su estructura tridimensional puede desnaturalizarse, lo que altera sus propiedades y funciones originales.
Este proceso es fundamental para comprender cómo el calor afecta a los alimentos durante la cocción y cómo se pueden manipular las proteínas. La desnaturalización de las proteínas puede tener varias consecuencias dependiendo del contexto. En el caso de la cocina, la desnaturalización puede resaltar en cambios de la textura, el sabor y la apariencia de los alimentos. Muy bien. Ahora, las aves, al acompañarnos desde hace tantos años, pues también ya forman parte fundamental de nuestros procesos de producción para alimentación mundial. Es por eso que tenemos dos categorías, macrocategorías dentro de las aves comestibles: las aves de corral y las aves de caza. Respecto a las aves de corral, tenemos que saber que se define una ave de corral sobre todo animal que pertenece a este grupo vertebrado que está domesticado o está bajo el cuidado de los seres humanos. La, clasificación más extendida tiene que ver con las aves de carne, de postura, las ornamentales y las de producción, siendo las de carne el grupo más grande y extendido a nivel de prácticamente todos los países. Pues estas aves son creadas principalmente para satisfacer la demanda alimenticia de la población mundial. El pollo es el ave más consumida en todo el mundo, llegando a ser incluso la producción de entre 3 a 20 veces más que la cantidad de seres humanos que nacen al año. Y en promedio, un ser humano consume entre 8 y 20 pollos dependiendo del país en el que esté, seguidos del pavo entre las aves, que puede ser entre 3 y 7 pavos, igual dependiendo del país en el que se esté, ¿no? El pavo mayormente se consume en el hemisferio norte y el pollo en el hemisferio sur. Ahora bien, en cuanto a las aves de postura, también se les conoce como aves ponedoras. Tienen su principal función en satisfacer la demanda de huevos de la población mundial. Es principalmente esta su función y pues obviamente las gallinas aquí serían las aves ponedoras por excelencia, pero también hay codornices y a veces también patos y perdices. Las aves ornamentales son criadas más que nada por su apariencia estética y porque dan cierta opulencia a las personas que las tienen. Por ejemplo, los pavos reales, los patos ornamentales, los gallos de pelea. Y se tratan más que nada para, pues como se indicó hace un momento, darle ciertos aires de nobleza a la persona que puede darse este tipo de lujos. Y finalmente están las aves de reproducción, que son aquellas a las que se les obliga prácticamente a producir huevos fecundados para seguir generando los otros grupos de aves que ya se mencionaron. En el Ecuador tenemos estas categorías, aquí se llaman pollos de engorde, gallinas ponedoras, hay también algunos tipos de pavos que están entre las ornamentales, y hay una cuarta categoría que es la que más también se produce en el Ecuador, que son patos y gansos criollos, que obviamente es un poco más desconocida y se come únicamente, digamos, en restaurantes muy específicos. En cuanto a los valores nutricionales de este grupo, debemos tomar en cuenta que al ser una fuente altísima de proteína, podemos obtener entre 4 y 8 gramos por cada 100 gramos de carne en valor proteico. Obviamente también hay un montón de aminoácidos esenciales, es decir, que el cuerpo humano no los produce. Y gracias al marinado se puede conseguir un enriquecimiento a nivel vitamínico y también para controlar ciertas enfermedades que son metabólicas, como en el caso del bocio, pues el marinado a veces viene con un poco de sodio o de cloruro de sodio, que es la sal común. Ahora, para hablar también un poco de la cuestión de la carne de las aves de corral mayormente es de color blanco, con una poca cantidad de grasa, debido a que pues obviamente no se mueven. Y esta también después va a ser una de las principales diferencias respecto de las aves de caza, que es la categoría que vamos a abordar a continuación. Para concluir con el tema de las aves en general, yo les voy a hablar sobre las aves de caza en general, tratando de resumir un poco lo que va haciendo esto. Cuando nos referimos a ave de caza, entendemos como una especie cazada por humanos. Tienen diferentes propósitos, como son deporte, alimentación o el mismo control de la población, si hablamos directamente de aves migratorias, en las cuales tenemos 3 tipos. Las aves acuáticas, como son los patos y gansos, las aves de presa, como son los depredadores, halcones y águilas, y las de tierra, como los perdices y faisanes, y asimismo tenemos las de tierra alta, que van dentro de la misma categoría, como son la pava andina que encontramos aquí en el Ecuador. Aunque la caza de aves tiene una larga historia en muchas culturas y regiones del mundo que son muy respetables, su práctica puede variar muy significativamente, dependiendo de factores tanto de ubicación geográfica, leyes y regulaciones locales,
y tradiciones culturales. Por eso siempre se debe preguntar la regulación de cada país para lo que van siendo el diferente tipo de aves de caza. En el Ecuador tenemos un ejemplo como lo son la pava aliblanca y la pava andina. Ambas se encuentran directamente en las montañas de los Andes ecuatorianos y son normalmente usadas para el consumo humano. A lo que nos interesa directamente es hablar sobre las aves de caza en gastronomía. Aunque sabemos que este es un tema muy controversial y debatible porque el tema de las aves tiene que ver mucho con su conservación y la caza, es decir, por muchas aves que nosotros tengamos en cautiverio, la cantidad de caza sigue siendo mucho mayor. También tenemos un gran impacto en el ecosistema, ya que muchas aves cumplen funciones que se están arrebatando directamente al cazarlas y también regulaciones y cumplimientos, ya que, por ejemplo, las leyes del Ecuador no respetan al 100% la regulación de animales de caza de este estilo, y no solo refiriéndonos a aves, sino que también a mamíferos y otro tipo de animales en general. Cuando nos referimos a aves de caza dentro de la gastronomía, hablamos de una amplia variedad de platos. Tenemos el más común, el cual va siendo el pato, que es apreciado por su carne sabrosa y jugosa y también por ser una carne diferente en tonalidad. Es decir, una carne roja que se utiliza en una gran variedad de platos, como el plato de la naranja o el confit de pato, que son los más famosos. Luego tenemos el faisán. El faisán es una ave de caza muy valorada por su carne tierna y porque tiene un sabor mucho más delicado. Se prepara de varias formas, pero por lo general asado. También tenemos como muy común el perdiz. El perdiz es una ave de caza popular en la gastronomía. Aunque su carne realmente es magra, tiene un sabor distintivo que se considera de alta cocina, por así decirlo, como para darse un gusto gastronómico nada más. Aunque es debatible si esta ave es de corral o no, tenemos por último el codorniz. Cuando el codorniz se encuentra de forma salvaje, se puede considerar directamente una ave de caza. Se sabe que es una pequeña ave con una carne muy delicada y suave y se prepara asadas en escarbache o en parrilla. Aunque estas aves directamente suelen ser muy apreciadas por tener un sabor único, tener una gran variedad de formas de prepararse en la cocina, tenemos que destacar que es muy importante que el consumo de estas aves debe realizarse de una manera sostenible directamente y respetando cada regulación local para preservar la población de estas aves y de los ecosistemas naturales. Actualmente el pollo moderno es mucho más fácil de criar que otras carnes debido a lo rápido que crecen y lo fácil que es engordarlos. Sin embargo, el ambiente en el que son criados resulta ser muy cruel y las industrias los alimentan con la menor cantidad de comida posible. A pesar de que ahora se venden pollos free range, o sea, libertad de movimiento, como estas aves crecen muy deprisa y viven muy poco, su carne es bastante insípida, y la de las más jóvenes, game hen o pussy, lo es mucho más. Es importante tomar en cuenta que para evitar este tipo de resultado en la carne, se debe matar al animal de la manera más humana posible, debido a que el nivel de estrés tiene un efecto adverso a la calidad de la carne. Cuando se mata un animal, sus células musculares mueren, siguen vivas durante algún tiempo y consumen su reserva de energía. Justo en el caso de que no fuera de manera, digamos, apropiada o humana, aceleramos el proceso de contaminación por la muerte celular y obviamente volvemos a la carne de las aves un vector de transmisión de enfermedades. La más común y más peligrosa también es la salmonela, una bacteria que resiste muchísimo a las temperaturas de congelamiento y de ebullición. Por lo tanto, no solamente es importante mantener la cadena de frío después de sacrificar al animal, sino su proceso de crianza, su proceso de sacrificio, incluso el respeto absoluto a la proteína al momento de cocinarla. Bueno, para concluir, las aves son animales que nos han acompañado durante siglos y han aportado grandes ventajas en nuestra alimentación. Es importante aprender a respetar de dónde vienen y cómo las conseguimos para poder tener una preparación adecuada y saber aprovechar todos los beneficios que las aves nos ofrecen. En resumen, el calor, la transferencia de calor, las técnicas de cocción y las proteínas son elementos esenciales en la ciencia de la gastronomía. Al comprender estos conceptos podemos dominar el arte de la cocina y crear experiencias culinarias nuevas. Para concluir con este tema controversial que van siendo las aves de caza, tenemos que entender que aunque muchas personas la consumen por directamente una tradición culinaria patentada directamente dentro de un país, como lo sabemos que son Taiwán, China o países asiáticos, o como una experiencia gastronómica única, porque para muchos aficionados de las proteínas directamente o de la caza, esto suele ser algo que es un poco más común. Tenemos que entender que las aves de caza son apreciadas en gastronomía porque tienen un sabor único y porque pero directamente su consumo plantea preocupaciones tanto éticas como ambientales. Entonces, como conclusión, es crucial promover prácticas de caza sostenibles y con conciencia sobre el impacto que puede tener en las poblaciones y los ecosistemas. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio.
Nos despedimos del capítulo de Pollos, Pollitos y Polleros. Nos encantaría que nos acompañaran en el próximo capítulo de Mamíferos. Muchas gracias.